¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar con el tema de microcirculación. Este tema de microcirculación es un tema que hace una transición importante entre lo que corresponde a fisiología cardiovascular y el tema que corresponde precisamente a fisiología renal. Vamos a empezar recordando de algunos elementos de la clase de arterias y venas. En esa clase ya habíamos platicado sobre que existía una interconexión entre las arteriolas y las vénulas, y que esta interconexión se daba a través de capilares, ¿sale? Nosotros vamos a tener que las arteriolas van a viajar por diferentes generaciones, en arteriolas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y las vénulas de la misma forma. Estas se van a conectar, estas arteriolas de cuarta generación, a través de un esfínter precapilar que va a regular, como vamos a ver más adelante, el flujo directamente desde las arteriolas hacia los capilares y a través de estructuras mucho más cortas que se llaman metarteriolas, las cuales también van a ayudar a mantener el flujo entre el lado arteriolar y el lado venular, ¿sale? Vamos a ver que conforme vamos progresando entre diferentes generaciones de arteriolas, la cantidad de músculo liso que van a contener estas arteriolas va a ir disminuyendo hasta que se llegue a la parte de los capilares, los cuales ya no contienen músculo liso, sino que solamente tienen una porción endotelial. Cuando nosotros hacemos un acercamiento por microscopía electrónica de cómo se ven los capilares, nosotros vemos que las células endoteliales están conectadas entre sí a través de uniones estrechas. En este tráfico, nosotros vamos a poder tener que existen dos tipos de transporte a través del endotelio. Un transporte que ocurre directamente a través de ciertas proteínas, vamos a llamarle, que favorecen el paso, por ejemplo, desde el interior de la célula hacia el exterior, y esto ocurre fundamentalmente a través de difusión, y otros que ocurren a través de la célula en su totalidad, por ejemplo, del lumen directamente hacia el espacio intersticial, que ahorita vamos a definir, y a esta se le va a llamar una vía transcelular. Entonces, la difusión ocurre sobre todo a través de membranas, mientras que la vía transcelular ocurre sobre todo a través de proteínas especializadas en el transporte. Cuando nosotros consideramos los capilares, vamos a encontrar que al menos hay tres tipos diferentes de capilares. Existen estos capilares que se llaman continuos, en donde nosotros vamos a tener que el capilar va a tener ciertos pocillos que van a permitir el intercambio de nutrientes. Estos van a estar facilitados por la existencia de ciertas proteínas en la membrana celular y que van a estar rodeados por una membrana basal. Esta membrana basal va a constituir una barrera para la filtración dentro de nuestro capilar. Como podemos ver aquí, los capilares son sumamente pequeños, de tal suerte que estamos hablando del orden de uno o más pequeños eritrocitos que pueden moverse a través de un capilar continuo. Existen otros tipos de capilares. En estos capilares nosotros vamos a encontrar fenestras, que fenestras equivale a un cierto tipo de discontinuidad en la membrana, como si fueran unas pequeñas ventanas, y generalmente estas fenestras van a estar cubiertas con un diafragma pequeño. ¿Sale? Este diafragma va a regular el paso a través de este diafragma va a regular el paso a través de las fenestras, y cuando se abre va a facilitar el paso de moléculas de un mayor tamaño, ¿sale? La mayor parte de los capilares en los epitelios que tienen alto intercambio metabólico, con esto estamos hablando, por ejemplo, del músculo, por ejemplo, de algunas porciones de piel, van a tener un intercambio importante de nutrientes, y esto va a estar facilitado por fenestras. En cambio, van a existir capilares sinusoidales. Aquí podemos ver que la fenestra va a estar cubierta por un diafragma y por la membrana basal. En este caso, vamos a tener discontinuidades que se van a llamar sinusoidales, y estas discontinuidades sinusoidales van a estar dadas por fenestras de gran tamaño, como estas. Estas fenestras de gran tamaño van a facilitar el paso de sustancias y de proteínas. Entonces, por ejemplo, un órgano que produce una gran cantidad de proteínas es el hígado. Entonces, a nosotros nos interesan los sinusoides hepáticos, que nosotros podamos tener esa filtración o ese paso de proteínas a través de los capilares para que podamos comunicar a los hepatocitos con la circulación sistémica. ¿Sale? Entonces, estos tres diferentes
tipos de capilar van a servir funciones diferentes dentro del organismo. Pero ahora vamos a detenernos a pensar para qué queremos un capilar. Generalmente nosotros vamos a tener una sustancia que va a venir por el lado arteriolar, se va a trasladar a través del lado capilar y ya dentro de los capilares se va a comunicar con un tejido. Y el objetivo principal de esta circulación capilar va a ser que los nutrientes o los metabolitos que estén viajando a través de los capilares puedan irse hacia el tejido y que aquellos desechos metabólicos producidos también por el tejido puedan entrar también a través del lado capilar hacia las vénulas y esto pueda ser después o desechado o metabolizado. ¿Sale? Entonces, el objetivo de la circulación o de la microcirculación es facilitar el movimiento de estos sustratos y también de estos desechos para mejorar la función de los tejidos. Cuando nosotros nos fijamos en cómo funciona un capilar, este es un modelo mucho más reducido que se llama el cilindro de Krog. El cilindro de Krog se basa en esta idea. La idea es que nosotros tenemos un cilindro de tejido y embebido en ese cilindro de tejido tenemos un solo capilar. Y nosotros vamos a estudiar cómo va a cambiar la composición de ese capilar. Para fines prácticos vamos a hablar, por ejemplo, de oxígeno. Cómo va a cambiar la concentración de oxígeno conforme nosotros nos movemos a lo largo del capilar. ¿Sale? Noten aquí el gradiente de color conforme pasamos de un color rojizo del lado arteriolar a un color morado del lado venular. Y lo que va a pasar es que nosotros vamos a ir a favor de gradiente sacando oxígeno del lado capilar hacia la arteriola y conforme nosotros nos vayamos moviendo hacia el lado venular, cada vez va a ser menor la cantidad de oxígeno que vamos a ir sacando hasta que quede una cantidad aquí al final. Y entonces nosotros podemos definir un concepto que es el coeficiente de extracción. El coeficiente de extracción va a ser una medida donde nosotros vamos a poder calcular la concentración de una sustancia X del lado arteriolar y le restamos la concentración de esa sustancia X, pero del lado venular. Y lo dividimos entre la concentración de esa misma sustancia del lado arteriolar, de tal suerte que vamos a pensar, por ejemplo, en el oxígeno. Pensemos que la concentración de oxígeno es de 20 al principio del lado arteriolar y al final del lado venular nosotros tenemos que es de 15. Esto lo dividimos entre 20 y entonces 20 menos 15 da 5. Entre 20 entonces vamos a tener un coeficiente de extracción de aproximadamente el 25% para el oxígeno. ¿Sale? Sin embargo, esto va a estar influido por diferentes factores. Vamos a ver que conforme se mueva la sangre a través del capilar, primero va a haber un gradiente. Pero la capacidad para difusión va a depender también del radio donde va a caber este cilindro. Este es el cilindro de Krog y por lo tanto es una simplificación. Qué tan largo sea el cilindro también va a modificar. Entre más largo, pues probablemente haya más extracción. Y también la velocidad con la que se mueva la sangre va a determinar qué tan fácil se va a poder extraer. Vamos a pensarlo de esta forma. Si ustedes corren bajo la lluvia, existe el mito de que uno se moja más, pero en realidad, si uno entra en menos contacto con la lluvia, al correr más rápido, la cantidad de agua con la que se va a mojar es mucho menor que si se va caminando despacito, ¿sale? A menos que el viento influya, entonces ahí ya entramos en otro dilema, pero si nosotros manejamos un flujo rápido de sangre a través de este capilar, es poco probable que alcancemos este coeficiente de extracción del 25%. Entonces, una forma, por ejemplo, cuando hay un flujo aumentado para regular justamente la cantidad de sangre que nosotros vamos a tener es que a una mayor velocidad disminuye el coeficiente de extracción porque no se puede intercambiar tan rápido y por lo tanto, como pasa más sangre a más velocidad, se termina extrayendo la misma cantidad, pero extraemos menos cantidad de cada ciclo, ¿sale? Ahora, más o menos la gráfica de lo que yo estoy comentando se ve así, de tal suerte que la mayor parte de los sustratos que van a ir desde los capilares hacia los tejidos van a tener una muy alta concentración y esta concentración va a ir reduciendo a lo largo del tiempo, ¿sale? Ahora, esto también va a depender de qué tantos capilares tenga nuestro tejido, ¿sale? Vamos a pensar ahora en un sistema donde algunos están cerrados. Entonces aquí tenemos capilares cerrados y acá tenemos capilares abiertos. Entonces, va a haber un gradiente muchísimo más grande
a distancias más altas que a distancias más cortas, y esto va a favorecer el intercambio hacia otros lados, ¿sale? Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros queremos aumentar marcadamente la perfusión de ese tejido? Pues nosotros no solamente debemos de mandar sangre, que ya habíamos hablado de que si aumentaba la velocidad por una cantidad de flujo, eso va a permitir que se mantenga constante, pero pensemos en el músculo durante el ejercicio. El músculo durante el ejercicio va a necesitar extraer no solamente más oxígeno, sino más de muchas sustancias. Y para ello va a necesitar que el flujo total aumente. Entonces, otra cualidad que tiene el cilindro de Krog es que va a permitir considerar qué pasa si nosotros abrimos todos los capilares. Y cuando nosotros abrimos todos los capilares, vamos a tener un intercambio mucho más sostenido, a pesar de que tengamos mayor velocidad, ¿sale? Entonces, si tenemos más flujo y por lo tanto más velocidad, pero tenemos más capilares abiertos, la cantidad de oxígeno en este caso que pudiera extraer nuestro capilar va a ser muchísimo mayor, ¿sale? Entonces vamos a ver que hay diferentes cosas que van a influir en que pueda o no pasar una sustancia a través de un capilar. Entonces vamos a empezar a tomar algunas definiciones. Vamos a definir JX como el flujo que va a ocurrir a través de nuestra célula, ¿sale? Esto va a depender, desde luego, del área. Entonces, nosotros vamos a considerar no solamente el flujo que va a tener, sino cómo este flujo va a cambiar con un área, ¿sale? Entonces, ustedes ya habían visto, de acuerdo a la ecuación de Fick en su primer bloque, que el flujo, que vamos a llamarle Jx, va a modificarse por diferentes factores. Por ejemplo, el flujo va a disminuir cuando disminuye el área, ¿sale? Entonces, el área, bueno, voy a poner más bien área nada más y ahorita explicamos cómo va cambiando. Entonces, el área va a modificar de forma importante. El área que tiene para difusión a través de una membrana va a cambiar marcadamente cómo va a poder darse esa difusión. La segunda va a ser el grosor, ¿sale? De tal forma que una mayor área, por ejemplo, va a tener un mayor flujo, mientras que un mayor grosor va a tener un menor flujo. Otro va a ser el gradiente de concentración, ¿sale? Y este gradiente de concentración va a ser muy importante porque es el que va a definir que pueda o no pasar de un lado a otro, ¿sale? Aquí el grosor está definido con la A, qué tan grueso va a ser el paso que necesitamos, el área va a estar definido por S. Y la diferencia o el gradiente, aquí voy a poner área que está definido por S, el grosor que está definido por A, y la diferencia de concentración pues va a ser la diferencia que exista del lado capilar menos la diferencia que exista del lado intersticial. ¿Sale? Entonces, estos determinantes van a cambiar. Si nosotros disminuimos el área, disminuye el flujo. Si nosotros aumentamos el grosor, disminuye el flujo. Si nosotros disminuimos el gradiente, disminuye el flujo. Y todo eso va a modificar de acuerdo a la ley de Fick. Sin embargo, nosotros aquí solamente estamos considerando que está pasando a través de un capilar, o sea, no estamos considerando cómo interactúa nuestro capilar con el tejido. Para que nosotros consideremos cómo interactúa nuestro capilar con el tejido, tenemos que considerar cómo normalmente se va a dar el flujo a través de diferentes estructuras. Entonces, nosotros tenemos que considerar, aquí tenemos un modelo, por ejemplo, de complejos endoteliales, y entonces nosotros tenemos aquí que las células endoteliales se van a conectar entre sí, como veíamos aquí en la micrografía electrónica, se van a conectar entre sí a través de uniones estrechas. Y estas uniones estrechas pueden ser ocluyentes en algunos epitelios, por ejemplo, en la barrera hematoencefálica, donde se va a hacer una oclusión muy importante y eso va a prevenir el flujo de ciertos metabolitos, o puede ser muchísimo más liberal, por ejemplo, en los sinusoides hepáticos, ¿no? Donde nosotros además vamos a tener capilares que van a ser ampliamente fenestrados y que van a facilitar el intercambio de sustancias. Entonces, nosotros vamos a tener que los movimientos paracelulares que nosotros vamos a tener a través de la célula va a estar facilitado sobre todo por la existencia de complejos proteicos, pero nosotros vamos a poder movilizar sustancias, por ejemplo, a través de la membrana, cuando éstas sean lipofílicas.
Las sustancias que van a ser lipofílicas van a tener la capacidad de cruzar la membrana y en cambio las que sean lipofóbicas o hidrofílicas van a solamente poder hacer difusión a través de difusión facilitada. Entonces van a requerir de la existencia de ciertas moléculas. Por ejemplo, para que el agua pueda cruzar a través de los capilares va a requerir casi siempre la presencia o de un transportador o de un transporte a través de una vía paracelular a través de las uniones estrechas. Una de las proteínas que más se expresa en los epitelios es la acuaporina 1. La acuaporina 1 es un canal de agua que va a facilitar el transporte de agua a través de las células endoteliales, ¿sale? Y eso va a facilitar de manera muy importante el movimiento de fluidos a través de las membranas. Entonces, ahora que ya vimos que nosotros vamos a tener ciertas restricciones, tenemos que entender que existe un modelo que nos va a ayudar a hacer una predicción de qué tanto se va a favorecer el flujo a través de un capilar. Entonces vamos a hacer una simplificación. Bueno, voy a hacerlo con rojo para que sepamos que estoy hablando de un capilar, pero vamos a dibujar aquí un capilar. ¿Sale? Este capilar va a tener un cierto flujo que lo voy a dibujar con una letra o con un color verde. Y a este flujo nosotros lo vamos a estar dominando, como ya habíamos visto en hemodinamia, por una diferencia de presión. Aquí tenemos P1 y P2, y la diferencia entre la presión 1 y la presión 2 va a ser una delta de presión. Y eso va a favorecer el flujo a través de ese vaso. Ahora, ese vaso está llegando ya al extremo capilar. Y entonces voy a poner aquí como si fuera una continuación acá abajo. Y entonces ahora, en el extremo capilar, nosotros vamos a tener que la presión con la que se va a movilizar la sangre dentro de un capilar, le vamos a llamar presión hidrostática, ¿sale? Entonces le voy a poner aquí una presión y una C porque es dentro del capilar. Recuerden que cuando hablamos de los determinantes de la presión, hablamos de la presión hidrostática y la referimos fundamentalmente como aquella que se influye por la gravedad, pero aquí estamos hablando en esta presión hidrostática de todas las presiones que contribuyen al flujo de sangre, tanto la gravedad como los generadores de presión, como la resistencia, y en fin, ¿sale? Entonces, la presión capilar es una presión que va a favorecer en el lado capilar la filtración. ¿Qué quiere decir? Va a favorecer que los tejidos pasen de la sangre, perdón, o que las sustancias o sustratos pasen de la sangre hacia los tejidos. Entonces, a esto le vamos a llamar, ¿sale? Ahora, si existe una presión en el capilar, también debe de existir una presión afuera o en el tejido, porque existió una diferencia de presión. Recuerda que le llamamos presión transmural. Ahora, nosotros vamos a tener que la presión del lado intersticial, o PI, en general, como nosotros afuera del endotelio vamos a tener membrana basal, esto lo voy a poner aquí. Vamos a tener generalmente membrana basal, entonces vamos a tener una colección de fibras de colágeno que van a tener una baja capacidad para almacenar fluido. Generalmente la presión intersticial no va a ser muy alta. Esta presión intersticial va a tender a ser baja. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una situación en la que la cantidad de líquido que pasa de los capilares aumenta de forma importante, la presión intersticial va a subir muchísimo, ¿sale? Ahorita vamos a ver un gráfico de cómo se ve eso. Pero nosotros vamos a tener entonces que nuestro intersticio va a ser de baja compliancia. Recuerden que la compliancia en hemodinamia se refiere a la capacidad para almacenar volumen. Entonces, como nuestro intersticio va a ser de baja compliancia, nosotros no vamos a poder almacenar fluido en el espacio intersticial, ¿sale? Ahora, cuando nosotros consideramos nuestro modelo celular, hablamos de las sustancias que son lipofílicas y aquellas aquellas que son hidrofílicas, ¿sale? Nosotros vamos a tener que también en esta selectividad que se daba por área, por grosor, va a existir otra selectividad que va a estar dada por tamaño, ¿sale? Entonces vamos a tener que el coeficiente de filtración también va a depender del tamaño de las moléculas, de tal suerte que aquellas sustancias, perdón, que tengan un gran tamaño como las proteínas, van a tener un bajo flujo a través de una membrana, ¿sale? Por si fuera poco, hay otro contribuyente que es la carga.
Esta carga va a ser importante, sobre todo ahora que empecemos a ver nefro, debido a que las membranas basales pueden en general tener una carga negativa por la alta concentración de proteoglicanos o porque el glucocálix del endotelio puede tener en general una carga negativa. Entonces vamos a ver que las proteínas que se encuentran ahorita dentro de los capilares no siempre van a poder salir, a menos que nos encontremos con un epitelio que sea eminentemente fenestrado. Si nosotros no podemos, tenemos esas proteínas que no pueden salir, esas proteínas van a ejercer presión osmótica. Esa presión osmótica, como está dada específicamente por las proteínas, le vamos a poner un nombre especial y de hecho la vamos a escribir con la letra pi, la letra griega pi. Y a esta presión le vamos a llamar presión oncótica, ¿sale? Entonces voy a escribirlo aquí arriba. Entonces le vamos a llamar presión oncótica. La presión oncótica, vamos a tener una presión oncótica dentro del capilar y esta presión oncótica se va a oponer a la filtración. ¿Qué quiere decir? Voy a ponerlo con rojo para que se entienda que se está oponiendo a la filtración. Entonces, la presión oncótica capilar en general se opone a la filtración. Y entonces vamos, como tenemos una presión hidrostática dentro del capilar y una presión hidrostática del lado intersticial, es también lógico que debe de haber una presión oncótica del lado intersticial. ¿Sale? Al balance entre estas cuatro fuerzas, nosotros le vamos a llamar fuerzas de Starling, ¿sale? Y estas se van a equilibrar basada en un principio que se llama el principio de Starling, ¿sale? Entonces, el principio de Starling va a gobernar el flujo, que ya habíamos definido ahí arriba como JX, de una sustancia a través de un capilar, ¿sale? JX va a estar dominado por una constante de filtración, que le vamos a llamar LX, que es una constante y no nos debemos preocupar por ella. Y cuando nosotros metemos ahora la fórmula, voy a poner primero de color rojo aquellas que estén en el capilar, ¿sale? Entonces vamos a tener una presión hidrostática capilar y vamos a tener una presión oncótica capilar. Quedamos que la presión hidrostática capilar favorece la filtración, mientras que la presión oncótica capilar se opone a la filtración. Y esas van a estar en equilibrio con la presión oncótica, que eso voy a poner en azul, la presión oncótica del intersticio y la presión hidrostática. De hecho, voy a hacer más espacio acá porque no anticipaba que me quedara tan grande, pero la voy a volver a dibujar. Entonces tenemos una presión capilar, una presión oncótica capilar, tenemos una presión hidrostática intersticial y una presión oncótica intersticial, ¿sale? Y ahora sí, me ocupo a la perfección. Y entonces lo que va a determinar que nosotros tengamos flujo de aquí a acá va a ser la diferencia entre estas dos presiones. Entonces nosotros primero vamos a poner la diferencia entre la presión hidrostática capilar y la presión hidrostática intersticial. Y nosotros vamos a escribir esto de tal suerte, lo voy a poner en amarillo, que se balancee con la presión oncótica también separada. ¿Sale? Entonces, esta ecuación se llama ley de Starling y vamos a tratar de entenderla. Nos está diciendo que el flujo va a ser favorecido por la diferencia entre la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial, restada a la diferencia que existe entre la presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial. Disculpen, se paró por un momento. Entonces, donde estábamos era que nuestro flujo va a estar gobernado por la diferencia de la presión hidrostática menos la diferencia de la presión oncótica. Esto está escrito de tal forma que un signo positivo en JX va a implicar filtración y un signo negativo en JX va a implicar reabsorción, ¿sale? Entonces ahora vamos a contextualizarlo en función de cómo se vería esto en nuestro capilar. Entonces, si nosotros tenemos que nuestro soluto va moviéndose acá y la presión hidrostática es mayor en esta porción,
Entonces nosotros vamos a favorecer la filtración o la salida de solutos hacia el tejido. Si en cambio nosotros tenemos que la presión oncótica, por ejemplo, dentro del capilar fuera mayor, entonces nosotros vamos a favorecer la reabsorción, ¿sale? Entonces, en general nosotros vamos a observar un balance. Este balance va a implicar que generalmente del lado arteriolar se va a favorecer la filtración debido a que hay más presión hidrostática y capilar, y del lado venular, o sea, del lado capilar, pero ya hacia el lado venular, se va a favorecer la reabsorción. Esto debido a que va a tender a haber una mayor presión oncótica capilar. Si se dan cuenta, nosotros no estamos hablando tanto de la presión hidrostática a nivel del tejido o de la presión oncótica a nivel del tejido. Y esto es porque esta, como ya comentamos, el intersticio es de baja compliancia, entonces esta no debe de cambiar. Ahorita vamos a ver los escenarios donde sí cambia. Y la presión oncótica intersticial tampoco va a cambiar de forma importante. Esto es porque generalmente las proteínas que vamos a encontrar ahí son proteínas que forman parte de la membrana basal y que no van a jugar un papel importante en ese sentido. ¿Sale? Ahora, si nosotros consideramos los diferentes componentes de la sangre, vamos a ver que la presión osmótica que van a hacer las diferentes proteínas de la sangre o la presión coloidosmótica que van a ser cada uno de los componentes de la sangre va a ser muy diferente. Por ejemplo, la alfa globulina, conforme esté más concentrada, esto de la concentración generalmente se presenta en gramos por decilitro, pero también depende del peso molecular, por lo tanto la molaridad. Entonces, la alfa globulina va a tener un alto impacto sobre la presión coloidosmótica, ¿salió? Sobre la presión oncótica capilar. La albúmina va a ser otro de los principales contribuyentes. Después vendrían las alfa-2 globulinas, las beta-globulinas y las gamma-globulinas. Y nosotros vamos a ver que el plasma va a ser esta línea naranja, que va a ser como medio de todas. Más o menos la concentración de proteínas en plasma va a ser de 7 gramos por decilitro. Y este va a ser el punto normal que vamos a tener nosotros de presión capilar. ¿Sale? Ahora, si nosotros queremos hacer un cálculo, me gustaría que viéramos esta tablita para que pudiéramos entender cómo se comporta. Pues vamos a ver, por ejemplo, cómo serían los valores regulares a nivel transcapilar para favorecer el movimiento en tejido que no está encapsulado. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener que la presión capilar va a ser de aproximadamente 35. Aquí estamos hablando del intersticial, ¿sale? 35 del lado arteriolar y 15 del lado venular. La presión intersticial del fluido va a ser más o menos de -2. La presión capilar coloidosmótica va a ser más o menos de 25, mientras que la presión oncótica o coloidosmótica intersticial va a ser más o menos de 1. Entonces, vamos a tratar de hacer aquí la diferencia. A ver, vamos a tomar la ecuación de Starling y despejarla. Entonces, tenemos que Jx es igual a la diferencia de la presión capilar menos la presión intersticial menos la presión oncótica capilar menos la presión oncótica intersticial. Todo esto lo cerramos. Y entonces quedamos que la presión capilar es de 35 menos -2, que es la presión intersticial, y esto menos 25 más 0.1, pues vamos a dejarlo como 25. ¿Sale? Entonces déjenme borrar aquí para que se vea mejor la diferencia. Y entonces despejamos Jx, simplemente hacemos esa reducción. Y entonces Jx va a valer 35 menos -2, 37 menos 25 más 12. Quedamos que un signo positivo indicaba filtración. Estamos aquí hablando del lado arteriolar, ¿sale? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el lado venular. Entonces quedamos que del lado venular eran 15 menos -2, y todo esto lo cerramos, menos 25 más 3. 25 menos 3 van a ser 22. Entonces, a ver, aquí no estoy haciendo bonitas mis matemáticas, perdón. Vamos a hacerlo aquí chiquito. Y entonces tenemos 15 menos -2. Lo cerramos.
menos 25 menos era 3. Entonces, cerramos nuestra JX y aquí vamos a tener ahora 17 menos 22, que va a ser la presión de este lado. Y entonces JX ahora debe de valer menos 5. Quedamos que un signo negativo de este lado te estaba indicando reabsorción. Entonces, despejando la ley de Starling, determinamos que el flujo aquí va a ser de 12 milímetros de mercurio positivos del lado arteriolar, lo cual va a implicar filtración, y menos 5 del lado venular, lo cual va a implicar reabsorción. Esto queda confirmado de este lado, ¿sale? Entonces vamos a tratar de hacer la explicación del balance entre las fuerzas de Starling en los diferentes puntos del capilar. Entonces aquí tenemos el lado arteriolar y aquí tenemos el lado venular. Estamos viendo en amarillo la presión hidrostática y en rojo la presión coloidosmótica, ¿sale? Entonces estamos viendo que aquí tenemos esta línea, representa la presión oncótica capilar, vamos a acercarnos un poco más, presión oncótica capilar, presión oncótica intersticial, ¿sale? Y esta es la diferencia de las dos. Como vemos el área amarilla del lado arteriolar, o sea, la diferencia entre la presión capilar y la presión intersticial, disculpen, es mucho mayor, por lo tanto, de este lado se favorece la filtración. Y conforme nos vamos moviendo a lo largo del capilar hacia el lado venular, la presión oncótica va a tender a superarlo, lo cual va a indicar reabsorción. Y esto queda ejemplificado perdón, en este diagrama. Aquí nosotros vemos la arteriola y aquí vemos la vénula, y conforme nos movemos a lo largo del capilar, vamos a pasar de una filtración neta del lado arteriolar, esta filtración neta va reduciéndose y va a pasar a una absorción neta del lado venular, ¿sale? Entonces eso va a ser importante porque va a depender enteramente de este balance de las fuerzas de Starling, donde vamos a llevar a cabo la filtración. Ahora vamos a ver que el modelo clásico de Starling consideraba que simplemente se equilibraban, ¿sale? No consideraba que había uniones estrechas, no consideraba que había glucocálix. Sin embargo, cuando nosotros los consideramos o los tomamos en cuenta, vemos que la relación no cambia mucho. Sin embargo, la filtración se vuelve mucho más importante que la reabsorción cuando consideramos la interacción de los glucocálix, los cuales pueden tener una carga ligeramente negativa y modificar la forma en que se lleva a cabo la dinámica, ¿sale? Entonces, para recapitular en este segmento, del lado arteriolar se favorece la filtración, del lado venular se favorece la absorción, y eso va a tener mucha importancia ahora que empecemos a hablar de fisiología renal. Entonces, vemos que los capilares se gobiernan por las leyes de Starling. Eso va a favorecer que haya diferentes equilibrios entre la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, la presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial. El balance entre ellas se llama ecuación de Starling y nos va a permitir entender cómo se va a llevar a cabo esta interacción. Ahora vamos a ver que como no todos los capilares son igual de permeables a la proteína, nosotros podemos agregarle aquí un factor de corrección que se llama sigma. Ese factor, cuando es igual a 1, indica que el sistema es perfectamente impermeable a proteínas. Cuando sigma es igual a 0, indica que el sistema es perfectamente permeable a proteínas. Sin embargo, para la mayor parte de los capilares no necesitamos considerar sigma, y entonces podemos simplemente considerar la ecuación de Starling como va. ¿Sale? Ahora, otra de las razones por las que el intersticio tiene una muy baja compliancia es porque va a tener una interacción bastante cercana con el sistema linfático. Y el sistema linfático va a estar encargado dentro de los tejidos de recabar una parte del fluido que ha sido reabsorbido y que no necesariamente, o que ha sido filtrado, perdón, desde el capilar, y que no necesariamente ha sido utilizado. Y entonces eso va a aumentar mayor filtración, va a favorecer una mayor presión dentro del intersticio, y esa mayor presión dentro del intersticio va a favorecer la apertura de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos entonces van a favorecer la recaptura de líquido, y como podemos ver existen unas valvas que son extensiones de las células endoteliales que corresponden a los vasos linfáticos, y estos van a favorecer el movimiento de la linfa directamente hasta los linfáticos colectores que ya tienen músculo liso.
Esto va a favorecer durante la fase de expansión que la presión hidrostática intersticial abra a los vasos linfáticos y entonces las valvas se van a abrir y van a favorecer la entrada de fluida. Y una vez que ya entramos en la fase de compresión, la presión hidrostática ahora, como fue cayendo ahora la presión hidrostática intersticial, la presión dentro de los vasos linfáticos, que le vamos a llamar PL, va a aumentar y eso va a favorecer ahora que las valvas se cierren y entonces no haya flujo retrógrado hacia afuera del vaso, sino hacia el interior, ¿sale? Entonces eso va a favorecer que los linfáticos recolecten todo ese fluido que va cayendo y que ese fluido que va saliendo hacia el espacio intersticial pues se recapture rápidamente. Ahorita vamos a ver cómo se va a dar el ciclo, ¿sale? Ahora, va a haber algo importante sobre el flujo linfático, y es que el flujo linfático no va a ser constante. Conforme nosotros tengamos una presión intersticial, recordemos que la presión intersticial normal, como vimos en la ecuación de Starling de arriba, tiende a estar entre 0 y -2, o sea, tiende a no haber nada o ser más baja, ¿sale? Y va a haber un cierto umbral hasta el cual va a poder subir la presión intersticial, ¿sale? Y eso va a aumentar el flujo linfático, como vimos aquí, un aumento de la presión intersticial aumenta el flujo linfático y eso va a favorecer el movimiento de el líquido que pasa hacia el espacio intersticial recapturado hacia el sistema linfático. Sin embargo, esto va a tener un límite. Si aumenta mucho la presión intersticial, por ejemplo, que nosotros tengamos edema, esto puede ocurrir en varios escenarios. Vamos a ver cuáles escenarios. Para ello voy a borrar acá y voy a hacerlo un poco más chiquito para que lo podamos explorar. Entonces, el edema, ¿qué puede pasar con el edema, por ejemplo? Nosotros podemos tener una situación donde aumente drásticamente la presión hidrostática capilar. ¿En qué situación puede aumentar drásticamente la presión hidrostática? Recuerden que la presión hidrostática capilar favorece filtración. Entonces, si nosotros tenemos más filtración, más salida de líquido desde los capilares hacia el espacio intersticial, esto puede favorecer la acumulación de líquido, que se llama edema, ¿no? Entonces, esto puede pasar, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a tener un aumento de presión del lado venular, ese aumento de presión del lado venoso, por ejemplo, una falla cardíaca derecha, va a ocasionar que la sangre pues se quede en el ventrículo derecho y como está directamente en conexión con las venas cavas, aumenta la presión dentro del sistema portohepático, eso puede causar hepatomegalia, esplenomegalia, y hacia los miembros inferiores puede ocasionar edema. De hecho, en la clase de arterias y venas comentamos, por ejemplo, que cuando las personas pasan mucho tiempo paradas, la presión hidrostática en las venas aumenta y eso puede favorecer exudado hacia el lado intersticial. Ahora, nosotros acabamos de decir que los vasos linfáticos agarran la onda y si aumenta la presión intersticial aumentan su flujo, pero como pueden ver, este aumento en el flujo linfático eventualmente deja de aumentar y como que se aplana. Y eso pasa porque eventualmente la presión de los tejidos puede colapsar el flujo de la linfa. Entonces, el edema se potencia a sí mismo. Una vez que se empieza a acumular edema y aumenta, por lo tanto, porque el edema ocasiona un aumento de la presión hidrostática intersticial. Esto va a ocasionar que ahora que aumentó la presión hidrostática más o menos por arriba de 2 milímetros de mercurio, pues entonces ahora más aumentos de la presión hidrostática capilar no aumentan el flujo linfático, ¿sale? Entonces el flujo empieza a aumentar y luego deja de aumentar. Y entonces los vasos linfáticos son incapaces de recapturar el edema. ¿Qué otra cosa puede ocasionar edema? Por ejemplo, quedamos que la presión oncótica capilar se opone a la filtración. Entonces, una caída de la presión oncótica capilar. Entonces, si la presión oncótica capilar la dan las proteínas, una caída de las proteínas a nivel sérico puede ocasionar un mayor edema. Por ejemplo, una falla hepática que pueda causar una disminución de albúmina o un síndrome nefrótico donde se van a perder una cantidad importante de proteínas y eso puede llevar a la acumulación de edema, ¿sale? Entonces, cualquier caída de la presión oncótica capilar puede también favorecer la ocurrencia de edema. Y entonces, otra cosa que ya vimos es que conforme aumenta la presión intersticial, esto también va a favorecer la acumulación de edema, ¿sale? Entonces, una acumulación de la presión intersticial también va a favorecer edema. Entonces, los vasos linfáticos funcionan hasta que dejan de funcionar y entonces pueden favorecer la ocurrencia de edema.
Vamos a ver ahora cómo interactúa todo el sistema cardiovascular en su conjunto. Entonces, tenemos nosotros un ciclo convectivo normal, que es el sistema cardiovascular, ¿sale? Si nosotros consideramos un gasto cardíaco normal de aproximadamente 5 litros por minuto, que es el gasto cardíaco normal de una persona de 70 kilogramos que mide unos 70, entonces si esto lo multiplicamos por la cantidad de minutos que hay en un día, nosotros tenemos más o menos 7.200 litros al día que circulan en nuestro sistema circulatorio. De esta parte vamos a tener que si nosotros llegamos a los capilares se va a dar una salida o una filtración del sistema capilar de aproximadamente, entonces le voy a poner F de filtración, de aproximadamente 20 litros al día. Y vamos a tener en reabsorción más o menos entre 18 y 16 litros al día. Entonces, como pueden ver, hay una discrepancia entre la cantidad que se filtra en el espacio capilar y la cantidad que se reabsorbe en el espacio capilar. Esa diferencia de más o menos entre 2 y 4 litros va a estar considerada ahora dentro del flujo linfático, y ese flujo linfático lo va a incorporar al sistema venoso a nivel de las venas subclavias, ¿sale? Entonces aquí en este grafiquito podemos ver 20 salen de capilar o 20 salen a través de los capilares mediante filtración, 16 a 18 se recuperan mediante reabsorción y lo que no se recupera pasa a través del flujo linfático y se recupera de nuevo hacia el sistema venoso. Entonces, el sistema cardiovascular va a tener 3 ejes convectivos. El primero va a ser el cardiovascular normal, el segundo va a ser la filtración y la reabsorción a nivel capilar, y el tercero, 1, 2, y el tercero va a ser el flujo linfático, ¿sale? Entonces, como podemos ver, los capilares y los vasos linfáticos van a estar en una muy cercana conexión entre ellos, ¿sale? Y entonces eso va a tener un papel importante en que la circulación se regule de forma adecuada. Otra cosa que va a favorecer que la circulación se regule va a tener que ver con el control vasomotor o vasotónico, ¿sale? Entonces vamos a ver que en este control vasomotor van a estar muy involucradas las células de músculo liso vascular. ¿Sale? Y entonces las células de músculo liso vascular van a ser un regulador importante, ¿sale? Ya habíamos visto en una clase previa que la presión que nosotros vamos a tener a nivel capilar va a estar dominada por una presión que vamos a tener nosotros precapilar y una presión que vamos a tener nosotros a nivel postcapilar. Y ya vimos nosotros que como nosotros tenemos esfínteres precapilares, generalmente un aumento de la presión del lado precapilar, o sea, del lado arteriolar, no va a cambiar tanto la presión capilar como un aumento en la presión postcapilar. Entonces, la presión postcapilar va a tener, o la presión del lado venoso, va a tener un papel muy importante en la presión capilar. Por eso la insuficiencia cardíaca derecha, que ocasiona un aumento en la presión postcapilar, por lo tanto un aumento en la presión venosa, va a ocasionar cambios importantes en la presión postcapilar. Sin embargo, nosotros podemos, en la presión capilar, perdón, sin embargo, nosotros podemos regular también de forma importante la función endotelial a través de cambios en las células de músculo liso vascular. Estas células de músculo liso vascular van a tener un papel importante a nivel de los esfínteres precapilares y de las arteriolas de tercer orden, que recuerden que es donde se da la mayor caída de la resistencia vascular a nivel del sistema circulatorio. Y entonces nosotros vamos a encontrar 3 grandes mecanismos mediante los cuales nosotros vamos a poder tener cambios en la función del músculo liso vascular. La primera va a ser un aumento en la concentración de calcio intracelular. Vamos a recordar que las células de músculo liso vascular son sinsitios. Estos sinsitios van a estar conectados entre sí, generalmente tienen un marcapasos, que es el que va a marcar la generación de potencial de acción en las células de músculo liso vascular. El aumento de calcio va a inducir un aumento de la formación de complejos de calcio calmodulina. Esta acumulación de complejos de calcio
calmodulina, este aumento en la cantidad de complejos de calcio calmodulina, lo que va a facilitar después es la activación o el aumento de la actividad de una sinasa de la cadena ligera de miosina, o MLCK, y este aumento de la actividad de la sinasa de la cadena ligera de miosina, como su nombre lo dice, es una sinasa de la cadena ligera de miosina. Entonces va a favorecer la fosforilación de la cadena ligera de miosina. Y en el músculo liso vascular, la fosforilación de la cadena ligera de miosina va a favorecer contracción. ¿Sale? Entonces este es el primer mecanismo. Aumento de calcio intracelular favorece un aumento de los complejos de calcio calmodulina, lo cual favorece un aumento en la fosforilación de las cadenas ligeras o en la actividad de la sinasa de las cadenas ligeras de miosina, lo cual fosforila, aquí voy a poner una P porque se pega un fósforo, de la cadena ligera de miosina, lo cual va a favorecer la acumulación de complejos con miosina, actina-miosina, y va a favorecer, por lo tanto, la contracción, ¿sale? Una segunda vía que más o menos está muy involucrada en este proceso es una disminución de la actividad de AMP cíclico, ¿sale? Una disminución en la actividad de AMP cíclico va a llevar a una disminución en la actividad de pKa. Esta disminución en la actividad de pKa es importante porque normalmente pKa favorece la fosforilación de la sinasa de la cadena ligera de miosina. Y entonces, si se disminuye la activación de pKa, la fosforilación de la cadena ligera de la sinasa de la cadena ligera de miosina, cuando está fosforilada, disminuye su actividad. Entonces, la disminución de lo que lo fosforila, de hecho, ocasiona un aumento en la actividad de la sinasa de la cadena ligera de miosina, favorece la fosforilación de la cadena ligera de miosina, favorece la contracción. Y la otra vía que ocurre acá arriba, aquí le voy a poner 2, y como estas vías están interconectadas entre sí, la tercera es una disminución de GMP cíclico. Y la disminución de GMP cíclico, asimismo, va a ocasionar cambios de nuevo que van a estar ligados a las sinasas y últimamente van a llevar a un aumento en la actividad de la sinasa de la cadena ligera de miosina. Entonces, como pueden ver, todas están interconectadas entre sí y todas las sustancias que estén involucradas en la contracción del músculo liso vascular van a actuar por alguna de las siguientes 3 vías, ¿sale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a la angiotensina. La angiotensina, a través de su receptor alfa-Q, va a aumentar fosfolipasa C, lo cual va a aumentar el inositol trifosfato. Esta se va a unir a su receptor en el retículo sarcoplásmico y va a aumentar la liberación de calcio. El mecanismo es el aumento de calcio, que era el primer mecanismo que vimos acá. La ADH, que también favorece vasoconstricción, mismo efecto, aumento del calcio. La serotonina, mismo efecto, aumento del calcio. Neuropéptido Y, que lo que va a hacer es que va a disminuir la actividad de AMP cíclico, por lo tanto va a favorecer el aumento de la actividad de la sinasa de la cadena ligera de miosina. La endotelina, que va a ocasionar un aumento de calcio. El tromboxano, que va a ocasionar un aumento de calcio. El ATP, que va a ocasionar un aumento de calcio. La adenosina, que va a ocasionar un aumento de calcio, y bueno, más o menos se va agarrando la idea, ¿no? Todo eso va a favorecer vasoconstricción. Entonces, lo que cause vasodilatación va a ir en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, vasodilatación va a ser justamente en la dirección opuesta de la vasoconstricción. Una disminución de la concentración de calcio intracelular. Un aumento de la actividad de AMP cíclico. Un aumento de la actividad de GMP cíclico. ¿Sale? Y entonces cuando nosotros vemos sustancias que tienen un papel vasodilatador, pues nosotros tenemos, por ejemplo, la histamina, cuya función es aumentar el AMP cíclico, péptido intestinal vasoactivo, cuya función es aumentar el AMP cíclico, péptido atrial natriurético, cuya función es aumentar el GMP cíclico, el óxido nítrico, que es un factor muy importante para determinar la función normal del endotelio, es un aumento del GMP cíclico. La prostaciclina es un aumento de AMP cíclico. La bradicinina
es un aumento del calcio intracelular que activa óxido nítrico sintasa, que libera óxido nítrico, y ya vimos que el óxido nítrico aumenta GMP cíclico, ¿sale? Entonces, todas las sustancias que actúan a nivel de las células del músculo liso van a actuar por alguna de esas vías, ¿sale? Vamos a ver que además de estos factores humorales que mencionamos arriba, va a haber algunos factores neurales que van a actuar en la vasoconstricción o en la vasodilatación también de nuestras células de músculo liso. La vasoconstricción por norepinefrina va a actuar, por ejemplo, a través de receptores alfa 1, aumentando la concentración de calcio intracelular. De nuevo, en la norepinefrina, pero a nivel, por ejemplo, de los receptores alfa 2, va a disminuir el AMP cíclico. Entonces, vamos viendo que son exactamente los mismos mecanismos, ¿no? La vasodilatación a través de los receptores beta 2, por ejemplo, en el músculo, aumentan AMP cíclico. La vasodilatación en el tejido eréctil a través de la inervación parasimpática va a favorecer una disminución de AMP cíclico o un aumento de calcio intracelular con activación de óxido nítrico, lo cual también puede llevar a un aumento de GMP cíclico. ¿Sale? Entonces, como podemos ver, cuando hablamos del control humoral, o sea, aquel dado por ciertas moléculas como pueden ser los péptidos o las aminas, van a actuar a través, ya sea cambiando la concentración de calcio intracelular, si hablamos de vasoconstricción, es un aumento de calcio intracelular, una disminución de AMP cíclico o de GMP cíclico, y si hablamos de vasodilatación, es una disminución del calcio intracelular, un aumento de AMP cíclico o un aumento de GMP cíclico. Ahora, existen otras sustancias que van a favorecer cambios locales en la vasodilatación y que esto tiene un papel importante para que la microcirculación se autorregule a sí misma. Por ejemplo, una disminución de oxígeno va a favorecer vasodilatación porque va a estar indicándole a nuestro vaso que requiere una mayor irrigación. Lo mismo un aumento de la PSO2 o una disminución del pH, ¿sale? Entonces, los cambios que están asociados con metabolismo anaerobio, o sea, un aumento de PCO2, un descenso de pH, un aumento de potasio, un aumento de ácido láctico, una caída de ATP, todo eso va a ocasionar vasodilatación, ¿sale? Y entonces van a tener un papel importante para una regulación local a corto plazo. El último mecanismo que me gustaría ver, y esto tiene un papel importante una vez que lo vemos en nefro, es que nosotros podemos tener un fenómeno que se llama vasoconstricción miogénica. Miogénica, como su nombre lo dice, depende del músculo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un vaso y este vaso, por ejemplo, se vasodilata por un aumento del flujo, nosotros vamos a tener que este vaso va a sufrir un estiramiento. Y este estiramiento va a activar receptores de estiramiento que van a despolarizar a las células del músculo liso, y entonces este estiramiento por vasodilatación va a inducir un reflejo miogénico, y este reflejo miogénico va a inducir vasoconstricción. Lo que esto le va a estar indicando al vaso es, ya hubo suficiente flujo, por lo tanto ahora este debe de disminuir. Por lo tanto, la microcirculación se va a regular por factores humorales que van a actuar a través de las células de músculo liso vascular, por factores metabólicos locales, como la concentración de oxígeno, de CO2 o el pH, o por mecanismos de vasoconstricción miogénica. Esto va a actuar sobre todo a nivel de los esfínteres precapilares y van a regular la cantidad de fluido que va a llegar al capilar y que se va a gobernar una vez que llega al capilar por las fuerzas de Starling. Muchas gracias, y entonces el siguiente video va a hablar de filtración glomerular.